¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad de la materia Análisis de Riesgo de Accidentes Graves en las Instalaciones Industriales? Bienvenidos. En la sesión anterior, en la unidad número 2, vimos el tema métodos de identificación de peligros y análisis de riesgo. Y como subtema, métodos cualitativos para realizar el análisis de riesgo, en donde vimos algunas metodologías y también su aplicación en las actividades o procesos que nos puedan servir. Y hicimos hincapié que los métodos cualitativos nos va a ayudar para identificar los peligros, que es la primera etapa para realizar un análisis de riesgo, como el tema del checklist, los chequeos, la lista de verificación, y vimos algunos ejemplos y también hicimos una relación con los permisos de trabajo que hay en seguridad, en procedimientos críticos o actividades altamente riesgosas. En esta sesión veremos métodos semi-cuantitativos para el análisis de riesgos. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos conocerán el alcance que tienen las metodologías de análisis de riesgos semicuantitativos y su aplicación en diferentes procesos y actividades. Los métodos semicuantitativos son técnicas de análisis de riesgos críticos que emplean índices globales del potencial de riesgos estimados a partir de las estadísticas. Por eso, cuando aplicamos temas de estadísticas, estamos hablando de números históricos, y por eso estos números históricos se pueden medir. ¿Por qué? Porque son en la parte de un promedio de tal fecha a tal fecha, y eso nos ayudará para realizar un análisis de riesgo crítico. Esta puede ser disposición general o procedentes de la experiencia de las compañías en el diseño y la operación de plantas semejantes a las que se trata de enjuiciar. Son aquellos que, no llegando en detalle y rigor de una evaluación cuantitativa del riesgo, suponen los avances hacia ello desde los métodos cualitativos, en el sentido que son métodos que dan como resultado una clasificación relativa del riesgo asociado a un ambiente de trabajo o parte de la misma. Algunas metodologías semicuantitativas es el índice Dow para fuegos y explosiones. Estos tipos de análisis semicuantitativos, pues ya hay una, digamos, una estadística de algunas eh, parte de la historia de algunos incidentes o accidentes industriales, y sobre esos parámetros de posibilidad, de consecuencia, eh, se va a trabajar y se va a aplicar pues algunos criterios. El índice MOU nos sirve para incendios, explosión y toxicidad, y el MESERI también nos servirá para hacer un análisis de incendio, que puede servir para cualquier centro de trabajo, una planta, algún centro comercial, una tienda comercial, pero todo es relacionado al análisis de riesgo semicuantitativo. Índice Dow para fuegos y explosiones. Métodos para evaluar cualquier operación en donde se almacene, maneje o trate un material inflamable, combustible o reactivo, con excepción de las instalaciones generadoras de energía eléctrica, edificios de oficinas o sistemas de tratamiento o distribución de agua. Se calcula el grado, en este caso, el índice numérico de exposición al riesgo de la unidad evaluada, el área de exposición que la rodea y el daño máximo probable a la propiedad, ¿sí? Muchos de estos tipos
digamos, análisis semi-cuantitativos en donde nos va a dar un parámetro de acuerdo a las estadísticas, los parámetros estadísticos de una explosión, de un incendio, es muy diferente a tener una estadística de un país, digamos un ejemplo, de Estados Unidos, es muy diferente a tener una estadística aquí en México. ¿Hay mayor probabilidad en un país del otro? Sí. ¿Y hay controles o medidas preventivas mejores del uno del otro? Pues sí. Pero aquí en este método semi-cuantitativo siempre se va con la mejor eh, planeación, que es en la parte ya de caracterización de escenarios, que es más seguro, que ya pasa de un método semi-cuantitativo a un método cuantitativo. Entonces, vemos en esta imagen, pues el método donde viene algunas estructuras, aquí en la parte de descripción, no viene aquí la parte de la ficha, pues aquí está viendo un pentano, que esta es en la parte de la fórmula, la sumatoria que dio, ¿sí? Y acá viene la parte de la descripción y tenemos que ver cuál de estos puntos, ¿sí? Se analiza los riesgos del pentano. Sigue la parte de la estructura, sobre la parte de descripción, la temperatura del proceso, está por encima de la temperatura del flama del material. Estas descripciones pues ya son basadas a las estadísticas, ya basada a la experiencia que ha dado las industrias, ¿sí? Entonces, ese tipo de estadísticas nos va a servir para realizar un estudio semi-cuantitativo, ¿sale? Entonces, pueden ser que esas estadísticas te pueden servir a una empresa de Estados Unidos porque a lo mejor las estadísticas que se diseñaron para ese país se están tomando como referencia. ¿Sí? Es como decir un software de caracterización de escenarios que está diseñado en Estados Unidos y tú lo traes a México, pues va a haber alguna delimitación para el uso de este software, ¿no? Entonces el radio de exposición pues te va a dar de acuerdo a que tú evalúas las características de acuerdo a la descripción de están los puntos y te da el radio de exposición. Pero esto se está evaluando de acuerdo al criterio o la experiencia de la persona que está realizando pues este análisis de riesgo. Pero si nos vamos a un software de apoyando como un ERA, un Archie, un Aloha, un FAST o Script, pues va a ser un método cuantitativo pero va a ser más preciso, más seguro los resultados de radio de exposición, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una caracterización de escenarios, pues estoy hablando del método cuantitativo, ya no sería en la parte semi-cuantitativa, porque estoy realizando ya con un software que ya está programado de acuerdo a programación numérica y que esta me va a generar el radio de afectación de un incendio, de una explosión o de una fuga a una nube explosiva o tóxica, de acuerdo a la caracterización de escenarios que se tiene que hacer. Y en este caso establecer la zona caliente, la zona tibia y la zona fría. Y aquí pues vemos la parte de la clasificación de los riesgos, ¿sí? Las partes por millón, ¿sí? Daños a máximo probable a la propiedad, ¿sí? Entonces, todas estas descripciones, estos puntos, pues lo da este análisis de riesgo semi-cuantitativo. Quizás son parámetros, son nada más que con la lista de verificación, que ese sí es cualitativo porque viene en la parte de si necesitas hacer estudio de medición de explosividad, sí o no. Entonces tú ya vas a decir, ¿no? Y aquí en esta parte, pues ya va sobre una base de una estadística, ¿sí? Y la experiencia de los expertos.
el índice de Mohn o para incendios, explosión y toxicidad, ese método se basa a la peligrosidad de los materiales y sustancias y en el carácter crítico de los procesos, en función de sus antecedentes de operación e instalaciones similares. Este índice fue desarrollado por ISI, que es la empresa química de origen británico, y permite obtener índices numéricos de riesgos por cada sesión de las instalaciones industriales en función de las características de las sustancias manejadas, de su cantidad, del tipo de proceso y de las condiciones específicas de operación. Si vemos, cuando iniciamos nuestra sesión, estamos hablando de los accidentes industriales, y esos accidentes industriales, la mayoría, ¿sí? Un 98% de esos accidentes industriales son industrias químicas. Entonces, los accidentes mayores que han pasado en el mundo en diferentes tiempos, años, ¿sí? La mayoría han sido industrias químicas que ha costado la vida de muchas personas y también sobre una ciudad, ¿no? En el caso de algunas de Chernobyl, que pues fue una afectación mayor en donde hubo mutaciones de las personas que estuvieron expuestas pues a la sustancia química, y todos los análisis de riesgo pues van enfocados mucho a las partes de sustancias químicas, ¿no? Y eso no quiere decir que hay análisis de riesgos que no van a analizar otras cosas. Hay también análisis de riesgos que evalúan fenómenos perturbadores, que pueden ser geológicos, ¿sí? Y lo que pueden hacer aparte fenómenos antrópicos, algunos que pueden de ser nada más de actividades, operación de una actividad no rutinaria, ¿sí? Entonces se puede aplicar otras metodologías como el AICT. Pues el AICT viene siendo un método cualitativo, ¿sí? Meseri, en este caso, el Meseri se utiliza mucho para hacer evaluaciones de riesgos de incendios. Es un método semi-cuantitativo y tiene factores generadores o agravantes del riesgo de incendio. Sabemos que la norma oficial mexicana en México tenemos la norma 02 STPS expedida en el 2010, y esa tiene un análisis de riesgo de acuerdo a los metros cuadrados que tiene la empresa, el inventario de combustibles inflamables, de inventario de líquidos inflamables, y ese es un método semi-cuantitativo, ¿sí? Porque la clasificación de ese riesgo va de acuerdo a un parámetro, a una estadística, ¿sí? Que si yo pongo la empresa es mayor a 3,000 metros cuadrados, automáticamente la clasificación de riesgo de incendios es que alto, ¿sí? Ya no entraría en la clasificación de riesgo de incendios ordinario, ya entraría en la parte de clasificación de riesgos alto. Entonces, toda esa parte de fórmulas en donde es mayor a 1, automáticamente sabemos que el inmueble o el centro de trabajo, su clasificación de riesgo de incendios es alto. Y para que tengamos pues una metodología más precisa para ver el riesgo de incendios, pues tenemos al Meseri, y viene en la parte de los resultados de XY, en donde estos valores que vamos a ver ahorita como ejemplo, dice que X es el valor global de la puntuación de los factores generadores o agravantes
Y es el valor global de los factores reductores y protectores. En este caso, un extintor, en este caso, un hidrante. Y R, que es el valor resultante del riesgo de incendio obtenido después de efectuar las operaciones correspondientes. El método se desarrolla a partir de la inspección visual. ¿Y cuál es esa inspección visual? Pues puedo tomar una metodología cualitativa, un checklist, un what if. ¿Para qué? Para que me ayude a mi inspección visual y esta me pueda ayudar a hacer mi análisis de riesgo semi cuantitativo. Y esta parte, inspección visual sistemática de una serie de elementos o factores del edificio o local y su puntuación en base a los valores preestablecidos de cada situación, que ahorita vamos a ver el ejemplo. También pueden asignarse valores comprendidos entre los predeterminados en tablas si la situación es tal que no permite factores generadores y agravantes. ¿Sí? Entonces, esta parte de Messeri me va a servir mucho para realizar una evaluación de riesgos de incendios. Voy a saber si tengo un riesgo leve, un riesgo medio, un riesgo alto. Entonces, si como vemos hasta ahorita las sesiones, cada metodología nos sirve para diferentes actividades, para diferentes procesos. El what if nos puede servir en la sesión pasada que vimos métodos cualitativos, me puede servir para hacer una inspección visual, pero ya en la parte de procesos. Y en la parte de lista de verificación me puede servir para analizar los riesgos de una actividad y un ejemplo es el permiso de trabajo, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo de la parte de Messeri y vemos aquí que vienen algunos criterios, ¿sí? Algunos criterios que nos da el puntaje, ¿sí? Y en el puntaje me va a dar aquí, de acuerdo a la clasificación que yo tengo yo acá, ¿sí? En este caso, si tiene una altura, entonces en la inspección visual va a ser, bueno, tiene segundo piso, ¿sí? Ver los metros cuadrados, ¿sí? Los métodos de factores. Entonces, todo esto, esa evaluación que tenemos aquí, porque hasta el orden y limpieza, y aquí es la ponderación que tenemos para hacer las mediciones, pues me va a dar un resultado de X. Y este resultado que tenemos aquí de X, ¿sí? Como lo vimos con antelación, ¿sí? Pues me va a dar la suma de todo eso, pues X. Y el Y, pues vamos a ver lo que son los factores que nos va a hacer la mitigación. A lo mejor tienes hidrantes, puedes tener detectores de humo, puedes tener también extintores, medidas de mitigación de un riesgo de incendios. Y a esto se le llama Y. Entonces, todo esto, lo que son equipos para mitigar una emergencia, pues voy a poner aquí el número y la suma de esto le vamos a llamar Y, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula Messeri. Entonces, en la fórmula Messeri, pues me dice 5x sobre 129 más 5y sobre 26 es igual, en este caso es 7.08, ¿sí? Ese es el resultado que me da, ¿sí? Y de acuerdo a las observaciones, pues tengo mi análisis de riesgo que es 7.030 y voy a ver en la parte de la clasificación, ¿sí? En la parte de mi clasificación, el rango, ¿sí? De mi análisis de riesgo que tenemos acá. Entonces 7.030, pues vemos que está dentro del riesgo leve.
Entonces, como vimos en esta sesión, el método semi-cuantitativo MESERI, pues es un ejemplo más claro, ¿sí? Los otros métodos, el DOU y el MON, ¿sí? Ya está sustituido por el método de caracterización de escenarios, cualitativo. O sea, son más precisos. Podemos decir que implementar un software para saber el radio de afectación de una explosión, de una fuga, pues me lo va a dar mejor un software certificado, ¿sí? Y que esto lleva pues el procedimiento numérico de programación para realizar una caracterización de escenarios y establecer en esta parte pues la zona caliente, la zona tibia y la zona fría de acuerdo a la estructura que tenemos en análisis de riesgo. Como vemos, se cumple aquí la parte de las estructuras que vimos en la primera sesión, que primero es identificar peligro. ¿Cómo vamos a identificar peligro? Pues con una lista de verificación, que son métodos cualitativos. ¿Sí? Una lista de verificación, pues el what if, son métodos cualitativos que me van a ayudar, ¿sí? A identificar mis peligros. Entonces, los métodos semi-cuantitativos, pues ya son, digamos, estadísticas, que son estas partes que son ya números reales, ¿sí? Que tú vas a evaluar más que nada de acuerdo al criterio de inspección visual y con los parámetros que se está dando aquí. Y usando, por ejemplo, en este caso de Meseri, su fórmula, el resultado, pues tiene aquí una tipo de jerarquización jerarquización de riesgos y vemos que el resultado que se dio del resultado de esta fórmula, pues se encuentra que es riesgo leve, ¿sí? Y acá dice riesgo leve. Entonces, como comenté con antelación, ¿sí? Esta metodología Meseri se utiliza para realizar programas de protección civil. De acuerdo, aquí en el estado de Chiapas se pide el método Mosler y también se pide el método Meseri, ¿sí? Para la evaluación de riesgo de incendios. Como comento y repito, la norma 02 STPS 2010 tiene también un método semi-cuantitativo. ¿Por qué? Porque ya tiene parámetros que te dice si es menor de 3.000 metros cuadrados, entra en la categoría de la clasificación de riesgo de incendios como ordinario. Hay dos tipos de clasificación de riesgo de incendios, ordinario y alto, de acuerdo a la normatividad mexicana. Entonces, si es menor de 3.000 metros cuadrados, ¿sí? Es ordinario. Si pasas de 3.000 metros cuadrados, pues ya eres alto. Que la suma de los inventarios líquidos inflamables, sólidos combustibles, ¿sí? Es mayor a 1, ya es considerado riesgo alto, ¿sí? La clasificación de riesgo de incendio es alto, pero si es menor a 1, aunque en los metros cuadrados es mayor, ¿sí? Y ese genera que es menor a 1, pues el riesgo de incendio se clasifica en ordinario. Entonces, al clasificar estos tipos de ordinario o riesgo alto, pues tienen diferentes medidas preventivas o controles para mitigar el riesgo. En una, por ejemplo, el de riesgo alto, pues te va a aplicar que debes de realizar y estás obligado a realizar 2 simulacros de incendio. Y con la otra, que es ordinario, que con un solo simulacro que hagas, ya pasaste la normatividad. Entonces, estos métodos semi-cuantitativos pueden ver otros métodos iguales,
como la parte de HACCP, que está entre semi-cuantitativo y cuantitativo. Entra también en algunos autores que HACCP es un método semi-cuantitativo. ¿Por qué? Porque vamos a ver la siguiente sección cuando es un método cuantitativo. Sabemos que cuantitativo es que se pueda medir, ¿no? Entonces, aquí también se mide, pero aquí va basado de las estadísticas que han habido, ¿sí? Por ejemplo, un accidente, 5 accidentes, 6 accidentes, pues eso va reflejando a las estadísticas sobre estos tipos de metodologías. Entonces, esta metodología MESERI podemos implementar para realizar, en este caso, una evaluación del riesgo o una jerarquización del riesgo de incendio, ¿sí? Entonces, estos métodos semi-cuantitativos también nos sirve, como dije en antelación, para el programa de protección civil. Aquí en Chiapas, el programa de protección civil te pide que hagas el MESERI. Ya no te permite la norma 02 porque eso es competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero sí puedes establecer estas metodologías. Entonces, hasta que llegamos hasta aquí, queda claro para qué sirven las diferentes metodologías. En estas sesiones vimos 3 metodologías. Hay otras metodologías que se puedan utilizar. En este caso, utilizamos 3, pero la mejor, en este caso, que se utiliza mejor, es la de MESERI, ¿sí? Porque las 2 anteriores, pues ya fueron reemplazadas, digamos, así la palabra, con las caracterización de escenarios, pero con un software, un Aloha, un Era, un Archie, un FAS o un Script. Espero que en esta sesión quede muy claro cuáles son los métodos cuantitativos, cuál es el alcance, cuál es el objetivo, ¿sí? Para cuando veamos cuáles son los tipos de, de metodologías que debemos de aplicar de acuerdo al proceso o la actividad, sepamos qué metodología tenemos que implementar y también utilizar cuando nos requiera. Por ejemplo, como vimos en las sesiones de foro o retroalimentación, para el análisis de riesgo de maquinaria, pues hay una metodología también para realizar análisis de riesgos de maquinaria y equipo. También el ANOM 017, pues haces un análisis de riesgo. También a esa metodología que utiliza la ANOM 017 STPS 2008 es una metodología semi-cuantitativa, ¿sí? Porque ya se está dando, sería una metodología cualitativa, ¿sí? Porque ya te está dando los parámetros, porque ya te está dando las descripciones, ya te está dando los resultados probablemente que pueda ser de acuerdo al riesgo de la actividad. Por ejemplo, una región anatómica que es la cabeza, pues puede haber un riesgo, ¿sí? De un golpe. ¿Y cuál sería la medida preventiva? En este caso de esta normatividad, pues el uso de casco, ¿sí? Entonces, cualquier duda, comentario, estamos para servirle vía WhatsApp. Repito, esos 3 métodos no son los únicos, hay otros métodos que nos puedan servir para realizar, en este caso, en la normatividad mexicana, como la norma 02, la norma 017, también son metodologías semi-cuantitativas. Entonces, quedo a la orden de cualquier duda, a un comentario vía WhatsApp, a mi teléfono, mi correo, sobre estos métodos semi-cuantitativos. En la próxima retroalimentación y foro vamos a hacer la aplicación de estos tipos de metodologías diferentes. En la siguiente sesión pues vamos a ver algunas metodologías cuantitativas. Hay muchas metodologías que podemos implementar y vamos a ver las más usuales, ¿sí? Y vamos a investigar algunas que pues no estamos viendo en la sesión y que nos pueda servir de acuerdo a la actividad.
Les agradezco su atención y quedo a la orden y estoy pendiente de sus dudas y comentarios, repito, vía WhatsApp, teléfono, vía correo. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente sesión.